¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Espero que esté muy bien, a pesar de todos estos problemas y adversidades que hemos estado teniendo últimamente con lo del coronavirus, pero aquí cumpliendo como siempre con los trabajos. Muy bien, en esta exposición vamos a hablar acerca de las cuentas por pagar. Mis compañeros Omar, Santiago y su servidor Rodrigo Pino. Esperemos que sea de su agrado. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta que las cuentas por pagar son deudas. Se traduce como deudas que tiene la empresa o la persona. Entonces, en contabilidad, las cuentas por pagar son deudas que posee una empresa a sus acreedores y proveedores como resultado de la adquisición de bienes y servicios. Consiste en una obligación, una deuda, que posee una empresa relacionada con la actividad económica de ésta. Estos tipos de obligaciones son créditos por la compra de materiales e insumos, y estos créditos no están vinculados a entidades bancarias. Se originan cuando se adquieren materiales, insumos u otros bienes y servicios, y no son cancelados inmediatamente. Esta debe ser cancelada a su acreedor en el tiempo acordado y deben registrarse en los libros contables. Es decir, cuando una empresa adquiere bienes o servicios de alguna otra entidad y no liquida en ese momento, adquiere una cuenta por pagar que tendrá que pagar, que tendrá que liquidarla, tal vez con alguna comisión o sin comisión. Esto se acuerda anteriormente de adquirir la deuda con la entidad a la que le quedas debiendo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Martínez Andrade y voy a continuar con la clasificación de las cuentas. Hay dos clasificaciones, a corto plazo y a largo plazo. La que es a corto plazo, también conocidas como pasivos corrientes, y el plazo de este debe realizarse en un corto lapso de tiempo, que no exceda de un año o menos. En algunos casos los pagos son mensuales o diarios. Y el de largo plazo se les llama pasivos no corrientes, y el pago de los mismos se realiza en un periodo de tiempo mayor a un año. Esto, a diferencia de los anteriores, se pasan por alto con mayor facilidad por lo esperado de los pagos. Y también las cuentas se clasifican por su función. Hay tres tipos de funciones, que son cuentas reales o de balance, cuentas nominales o de resultados, cuentas de orden. La primera, que son las cuentas reales o de balance, son aquellas que representan los recursos y las obligaciones que en un momento dado tiene la empresa o negocio, entendiendo por recursos todos aquellos bienes que tiene la empresa que le permiten desarrollar su objetivo social, es decir, la producción de bienes o servicios. Las cuentas nominales o de resultados son aquellas cuentas que representan los ingresos y los egresos producto de las operaciones que la empresa ha tenido entre un periodo determinado comprendido entre dos fechas. Estas cuentas tienen un carácter transitorio o temporal. Su duración es la misma del periodo contable. Las cuentas de resultados nacen o se originan a partir del 1 de enero de cada año y se debe cancelar obligatoriamente al 31 de diciembre. Este grupo de cuentas conforman el estado financiero denominado estado de resultados o estado de periodos y ganancias. Se puede considerar el estado de resultados con una videograbación del resultado de la explotación económica del objeto social de la empresa durante un periodo contable. Cuentas de orden. Son aquellas cuentas que representan valores que no pertenecen a la empresa, ni son obligaciones de la misma, pero que pueden en un futuro representar un recurso o una obligación para el ente económico y por lo tanto deben ser registradas y reveladas en el estado financiero por control. Estas cuentas controlan los hechos económicos que no afectan a los recursos del ente, que son los activos, sus obligaciones externas e internas, que son los pasivos y patrimonio, pero que las operaciones que la generan representan algún tipo de responsabilidad para la empresa
o pueden en el futuro convertirse en un recurso o en una obligación para ella. ¿Qué tal? Mi nombre es Omar Adriano Ochoa Ríos y voy a continuar con la exposición, profesor, de mi compañero Pino y mi compañero Santiago. Yo voy a hablar de la importancia de las cuentas por pagar. De igual manera nos menciona la importancia que tiene en el capital de trabajo que éstas constituyen en la gran mayoría de las empresas. El monto principal de las obligaciones circulantes, debido a que incluyen los adeudos por mercancías y servicios necesarios para las operaciones de producción y ventas. Además, tenemos que tener algo muy en claro. Tenemos que tener la certeza de estos gastos que generan clientes y empleados la necesidad de seguir las normas contables apropiadas. Es muy importante tener en cuenta este tipo de gastos. Y el que éstas se encuentren reflejados en tu plan contable es una prioridad para cualquier empresa. De ahí surge lo siguiente, y en mi opinión es muy importante. Se reducen los riesgos definitivamente de fraude o pérdidas innecesarias. Igual, al tener solvencia genera confiabilidad en los clientes potenciales y se fragua una buena reputación. También podemos decir que se accede con mayor facilidad a créditos bancarios o financiamientos de proveedores inmediatos. Esto ayuda a que tengamos una mejor solidez financiera y podamos llevar a cabo la mejor contabilidad posible en nuestra empresa. Se evita perder el rastro de los pagos y deudas que generan intereses. Eso va a ayudar definitivamente a tener una salud financiera muy buena y poder llevar a cabo este tipo de situaciones. Es muy importante tener en cuenta las cuentas por pagar. Muy bien, para que esto nos quede un poquito más claro, podemos apoyarnos de los siguientes ejemplos. Número 1. Pago a proveedores por mercancías o materia prima adquirida. Se refiere a cuando compras mercancía y no liquidas en ese momento, entonces adquieres una deuda por pagar hacia tus proveedores. Número 2. Sueldos a pagar a los empleados. Este se refiere a que normalmente en una empresa siempre se tiene el sueldo fijo a los empleados. Entonces es una cuenta por pagar constante porque constantemente te está sacando dinero ya que tienes que pagar a tus empleados. Número 3. Pago de alquileres. Es también lo mismo. Si tienes algún local o estás en algún almacén que no te pertenece, le tienes que estar pagando mes a mes o como tú lo hayas decidido, pero es un pago constante hacia tus arrendadores y es una cuenta por pagar. Otro tipo de alquiler podría ser alquiler de material o de maquinaria y también incluye lo mismo. Tal vez si solo ocupas el material por, no lo sé, 2 meses, solo lo tienes que pagar de esos 2 meses y ya no ocupas lo demás, pero de todos modos es un gasto de dinero. Número 4 y último. Son los servicios prestados por instituciones vitales para la actividad comercial, tales como electricidad, agua, gas, teléfono, internet. Todos estos servicios que nosotros necesitamos para que nuestra empresa funcione. No solo nuestra empresa, sino nuestra vida diaria también requiere de este tipo de servicios. Entonces, son cuentas por pagar fijas que tenemos y tenemos que estar liquidando mes con mes. En todo local o empresa, el manejo de cuentas es esencial para poder lograr tus objetivos. Entonces, tenemos que tener el capital suficiente para liquidar todas nuestras cuentas por pagar y poder salir adelante y que no sea una preocupación constante en nuestras mentes. Porque si no tenemos un buen manejo de cuentas, podemos inclusive llegar a la bancarrota o a que no funcione nuestro negocio. Siempre tenemos que estar focalizados y liquidar nuestras cuentas por pagar.